Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. A través de un comunicado divulgado el lunes, el Ministerio de la Defensa de Venezuela confirmó que el fin de semana efectivos de la Fuerza Armada Nacional mantuvieron enfrentamientos con grupos irregulares colombianos en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Aunque no especificó el nombre del grupo con el que se registraron los enfrentamientos, el texto detalla que durante la operación fue neutralizado uno de los cabecillas y que 32 personas fueron detenidas. Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, aseguró que la actuación militar estuvo orientada hacia un grupo disidente que no sigue la línea de los comandantes de las FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes abandonaron el acuerdo de paz firmado en La Habana y que, según dice, son asociados a quienes ostentan el poder en Venezuela. A que este ataque responde a una acción focal, solo con grupos que no están aliados con quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Hoy el ELN sigue comandando y dirigiendo en esa zona donde hubo combate las operaciones. Hoy la FARC de Iván Márquez y de Jesús Santrich siguen dirigiendo actividades terroristas en territorio venezolano. Además, Tarazona denunció que Venezuela infringe el cumplimiento de tratados internacionales. Militares heridos, militares muertos, el incumplimiento de la Convención de Ottawa, que establece la superación de las minas antipersonas. Fundaredes ha documentado militares caídos en los últimos años. En el 2018 lo vivimos en el estado Zulia, minas antipersonas ubicadas por el Ejército de Liberación Nacional, y en este caso ha sido por la guerrilla de la FARC-EP. De acuerdo a la versión oficial del gobierno de Venezuela, 2 efectivos militares murieron y varios resultaron heridos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew concluyó que más de 3/4 partes de los estadounidenses considera que existe discriminación racial contra la comunidad afroamericana, hispana y asiática en diferentes medidas, 3 grupos que conforman una gran parte de la historia y cultura del país. El reporte indica que el 80% de los estadounidenses considera que existe discriminación racial contra la comunidad afroamericana, mientras que un porcentaje algo menor, del 76%, afirma que hay segregación hacia los hispanos y el 70% ve discriminación contra los asiáticos. El 16 de marzo tuvo lugar el último caso más sonado de racismo en Estados Unidos en la ciudad de Atlanta, Georgia, al sureste del país. Allí un individuo blanco estadounidense de 21 años asesinó a 8 personas, 6 de las cuales eran mujeres de origen asiático. El suceso conmocionó a gran parte del país y la vicepresidenta Kamala Harris, de origen asiático y afrocaribeño, declaró respecto a los hechos. Los tiroteos tuvieron lugar en comercios propiedad de estadounidenses de origen asiático. Los tiroteos fueron crímenes de odio y una forma de discriminación contra los estadounidenses de origen asiático, ataques que aumentaron dramáticamente durante el último año. El racismo es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido. La xenofobia es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido. La pandemia del COVID-19, detectada por primera vez en China, ha dado pie a ataques verbales y físicos contra la comunidad asiática en Estados Unidos. Racismo fomentado por el propio expresidente del país, Donald Trump, quien hizo alusión a la terrible enfermedad con monigotes como Chinavirus mientras se dirigía a la nación. Gestos que propiciaron el rechazo hacia un grupo de personas que conforman, según el último censo, más del 6% de la población estadounidense. La encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew muestra además las diferencias existentes entre republicanos y demócratas y concluye que, por norma general, las personas de tendencia demócrata son más propensas a reconocer la discriminación a la que se enfrentan los diferentes grupos étnicos, mientras que es menos probable que los republicanos consideren que existen ciertas actitudes de exclusión, de modo que el 71% de los demócratas entrevistados creen que los afroamericanos enfrentan mucha discriminación y únicamente el 17% de los republicanos piensan que exista tal discriminación. La nación atraviesa nuevamente un luto generalizado al reabrirse la siempre presente herida del racismo. El 2020, pese a la pandemia del COVID-19, fue un año marcado por las grandes protestas antirracistas a partir del asesinato a manos de un policía de lo afroamericano, George Floyd. Y este fin de semana las principales ciudades del país volvieron a tomar las calles para protestar y alzar la voz contra el racismo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Salvador y Guatemala unen esfuerzos para reactivar el turismo regional bajo las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. La hoja de ruta abarca el movimiento turístico regional con caravanas terrestres de ciudadanos de los dos países y la aplicación de vigilancia sanitaria para turistas que arriban vía aérea y quienes deben portar la certificación de la prueba negativa del COVID-19, como lo explica el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, Federico Anliker, que administra el Aeropuerto Internacional San Oscar Romero. No son muchos, pero en aras de la verdad sí, han venido extranjeros, se les ha detectado, han sido parados, han sido regresados a sus países de origen, porque no se trate de eso, ¿verdad? Sino que prácticamente muchos países del mundo lo están haciendo hoy por hoy, y debemos de respetar pues esas medidas por el bien de todos. El turismo regional es clave para la recuperación de la economía de los dos países, expresa Diego Díaz de la Cámara Guatemalteca de Turismo. El turismo salvadoreño representa el 44% del ingreso de turistas a Guatemala. Sabemos que los datos son similares también en este intercambio de turistas en las zonas. El guatemalteco le gusta mucho venir a El Salvador. La visita de los empresarios guatemaltecos incluyó un recorrido por el litoral salvadoreño para conocer la ruta de Surf City, una competencia internacional que potencia el gobierno de El Salvador para la atracción y la recuperación de la industria turística cuando ha transcurrido más de un año de la pandemia. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador. Ecuador es un país de volcanes con cerca de 27 potencialmente activos. De ellos, 2 son los que más han lanzado ceniza y lava durante los últimos 24 meses. El Reventador y el Sangay. Este último, según reportes del Instituto Geofísico, desde el 2019 ha incrementado su proceso eruptivo significativamente, aumentando el descenso de flujos incandescentes que han afectado las quebradas y ríos de la Amazonía del país. Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico, menciona: se han dado cambios morfológicos muy importantes desde el inicio de esta erupción. El alcalde del cantón Morona, Franklin Galarza, ha manifestado su preocupación por los cerca de 20.000 habitantes que tiene la ciudad de Macas, ubicada a solo 50 kilómetros del volcán. Un sismo, un movimiento telúrico a la altura del volcán Sangay puede generar consecuencias dramáticas, catastróficas. La actividad eruptiva presenta picos continuos y el material volcánico se está depositando en una quebrada que se acerca a los 1.000 metros de ancho, la que podría, con las lluvias, provocar lahares. Silvana Hidalgo puntualiza. Y entonces hemos visto cómo esta quebrada se ha ido ensanchando. La última caída de ceniza ocurrida el 6 de marzo afectó a 5 provincias: Guayas, Cañar, Chimborazo, Los Ríos y Bolívar. La población teme una fase explosiva como la ocurrida en 1628, que ocultó el sol por varios días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La cuenta regresiva continúa su curso en Nicaragua y el tiempo se acorta para que los bloques opositores logren pasar las trabas que hasta ahora mantienen las negociaciones en busca de la unidad estancadas y sin apertura a un acercamiento próximo. La Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, no reconoce al bloque de la coalición nacional, pero apuesta que algunas de sus organizaciones, como el Movimiento Campesino y la Unidad Nacional Azul y Blanco, se adhieran a ellos, lo que mantiene las negociaciones entre ambos grupos detenidas, pese a los llamados de la comunidad internacional, la sociedad nicaragüense y los esfuerzos de la Comisión de Buena Voluntad. Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, ha sido clave para frenar los esfuerzos de unidad y aseguró recientemente que están dispuestos a conversar solo con algunas organizaciones. En cambio, algunas de las organizaciones que están dentro de ella sí tienen algún reconocimiento y por lo tanto es con ellas que se debe de conversar. La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió un comunicado en el que responde a la invitación hecha por la Alianza Cívica para negociar de manera bilateral, dejando claro que cualquier plática la harán como coalición nacional. En tanto, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro insistió en que ambas agrupaciones opositoras tienen que hacer concesiones para lograr un acuerdo de unidad. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué en aras de la unidad nacional no aceptan sentarse individualmente como lo pide la Alianza Ciudadana? Chamorro agradeció el respaldo recibido en las últimas encuestas, pero insistió en que la unidad opositora es clave para respaldarla en su búsqueda de una victoria electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La policía de la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, dice que 10 personas murieron el lunes en un tiroteo en una tienda de comestibles.
La jefa de policía de Boulder, Maris Herold, dijo que entre los muertos se encontraba el oficial Eric Talley, quien fue el primero en llegar al lugar después de los informes de disparos. Herold calificó las acciones de Talley como heroicas. Él sirvió en numerosos roles apoyando al Departamento de Policía de Boulder y la comunidad de Boulder, y tengo que decirles de las acciones heroicas de este oficial cuando respondió al hecho. Herold dijo a los reporteros en una sesión informativa nocturna que un sospechoso estaba bajo custodia y que se esperaba que la investigación de los disparos tomara al menos 5 días. El fiscal de distrito, Michael Dougherty, indicó que era demasiado pronto para especular sobre el motivo del ataque. Las autoridades dijeron que se estaban realizando esfuerzos para identificar a las otras víctimas y notificar a sus familiares. Los tiroteos masivos en Estados Unidos reavivan el debate sobre el acceso de armas en el país. La Comisión Judicial del Senado tiene programado celebrar una audiencia el martes sobre pasos constitucionales y de sentido común para reducir la violencia armada. La primera de una serie de audiencias planeadas para discutir los pasos para reducir la violencia armada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Un grupo de alto nivel de funcionarios estadounidenses se reúne hoy con integrantes del gobierno mexicano para abordar el asunto migratorio. La delegación del gobierno de Joe Biden está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De acuerdo con Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el encuentro participarán representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el principal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular. José María Ramos, investigador de las relaciones México-Estados Unidos del Colegio de la Frontera Norte, estimó que con el gobierno de Biden habrá un cambio en la política migratoria, más enfocada en la corresponsabilidad y con una contención hasta cierto punto humanitaria. De manera paralela, se buscará fortalecer el desarrollo en los países de Centroamérica, para lo cual, dijo, $4,000 millones son insuficientes. El planteamiento va a ser fortalecer el control migratorio, incrementar el número de visas laborales, las famosas H-2A, y que México, pues también fortalezca sus controles migratorios, y que Estados Unidos, por su parte, trate de avanzar en las propuestas que están pendientes. Yo lo veo como un tema de ajedrez político por Biden. Cede en algunas causas, pero también fortalece en otras, que es expulsión fast track, sobre todo de adultos. Entonces, el último mes creo que fueron 100,000 expulsiones. El especialista consideró que la percepción de que México cedió en el cierre parcial de su frontera sur a cambio de las vacunas contra el COVID puede ser parte de una relación pragmática con Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.